Bueno, claro que sí, a todos mis suscriptores, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estén viendo ustedes este video. En este momento les vamos a hablar sobre lo que es el magnetismo y la electricidad, que las dos van ampliamente conectadas entre sí. Pero entonces primero hay que entender lo que es magnetismo o energía magnética. Este es un fenómeno natural de los objetos, generan una fuerza, sea de atracción o repulsión, depende al objeto y al polo donde se encuentre cierta fuerza. Se conoce que hay diferentes materiales como lo es el níquel, el cobre y el hierro que pueden generar cierta fuerza de atracción, que tienen como les digo yo, que tienen como propiedades magnéticas hacia otros materiales. Me gustaría explicarles un poquito sobre qué es la repulsión y lo de la atracción de las fuerzas del magnetismo. Entonces acompáñenme, vamos a ver un poquito. Entonces aquí les voy a explicar lo que es la repulsión. Imagínense que yo tengo dos imanes acá y si yo los junto por los mismos polos, la fuerza que estos generan aquí tienen estas líneas. ¡Mi bebé! Ya. Bueno, ahí tuvimos una falla técnica, pero ya lo supimos solucionar. Entonces ahora sí les sigo explicando. Las fuerzas que generan los polos norte y norte no son atrayentes entre sí. Lo que hacen es como su nombre lo dice, una repulsión, lo que hace que no se peguen. Al uno juntar dos imanes por un mismo lado, por el mismo polo, uno ve que crean cierta interferencia entre los dos, como que no se van a pegar. En cambio, la atracción funciona así. Uno tiene dos imanes y entonces, como dice uno, los polos opuestos se atraen. Como dice el dicho también, que viene de esto. Yo tengo el polo sur y el polo norte de los imanes. Esto es lo que hacen que las fuerzas se compacten entre sí, haciendo que se peguen. El magnetismo tiene varias leyes, como lo es la ley de Biot-Savart, la ley de Ampere y la ley de Lorentz. Esta dice que una carga eléctrica en movimiento dentro de un campo magnético sufre una fuerza. Entonces ahí es donde podemos entender lo de la mano derecha, que es más o menos así, donde acá arriba es F, que sería la fuerza. Este de acá sería B, que es el vector de inducción de magnetismo. Y este de acá es V, donde sería la velocidad. Tenemos que en la ley de Lorentz hay tres sistemas de mediciones en el CGS, como lo es el Maxwell, el Ordest y el Gauss. Bueno, buenas tardes. Continuando con el ejercicio de electricidad y magnetismo, vamos a dar unas definiciones para entender y tener más claridad de los ejercicios que vamos a resolver. ¿Qué es electricidad? Es un conjunto de fenómenos producidos por movimientos entre cargas positivas y negativas. Electricidad proviene del proverbio latino electrum. Se dice que la electricidad es una energía secundaria, ya que esta no viene directamente de la naturaleza, como lo es la energía eólica, la energía solar, la que tiene el petróleo y algunos gases y carbonos naturales. Es secundario porque hay una transformación de energía de la fuente primaria al consumo directo, como lo es la gasolina y en este caso la electricidad. ¿Cómo funciona para el consumo? Pues esta funciona por medio de un mecanismo o sistema que trabaja coordinadamente, donde internamente chocan las cargas positivas y negativas para producir la electricidad. Esto lo utilizamos más que todo en las casas, ya que hay muchos aparatos electrónicos que pues, por obvias razones deben tener esa energía. En las industrias se dice que más de la mitad de la energía es energía eléctrica, ya que esta pues, funciona como impulsadores de motores y para calentar algunos tanques y otras cosas a trabajar. En el transporte ahí están los trenes y los tranvías. Estos están más implementados como en zonas rurales, pero ahorita últimamente se están implementando lo que son los vehículos híbridos. Estos trabajan con energía eléctrica y están más encaminados a la zona urbana. Acá les voy a mostrar algunas leyes de la electricidad. Estas las vamos a asociar con cosas muy comunes para pues, el mejor aprendizaje.
La primera es la ley de Hooke. Esta dice que la intensidad que pasa por un conducto, un circuito o alguna resistencia es directamente proporcional a la tensión. Esta nos la debemos aprender porque ya pues vamos con la selección Colombia para Rusia y el señor que la inventó se llama Kirchhoff. Dice que si algunos nodos y el tiempo, pues habla de los nodos, y si el tiempo de estos no cambia, ahí es donde se dan las sumas de corrientes. Esta es de Sudamérica, que la hicieron en Perú. Es la ley de los mayas o volantes, que dice que es igual a la suma de las subidas y bajadas de la tensión. Y la última ley es la ley del que no sabe, la ley de Watt, que dice que la potencia eléctrica suministrada por un receptor es directamente proporcional a la tensión y a la alimentación de cierto circuito. Ya. Bueno, acá les voy a mostrar tres tipos de electricidad. La primera es un diagrama de cargas positivas y negativas. ¿Qué es lo que pasa internamente? Que las cargas positivas pues, van a chocar con las negativas y van a tener una interacción entre ellas, así para producirnos lo que conocemos como electricidad. En este caso tenemos unas cargas eléctricas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una población. Cuando hay tormentas eléctricas, estas sí son fáciles de observar, ya que pues, son físicas, luminosas, térmicas y mecánicas. Y esto nos dice que las electricidades sí las podemos observar, no como pasa en el sistema nervioso humano, que no podemos observar cuando hay electricidad de las señales que mandan de un lado a otro. En esta, ¿qué es lo que pasa con el cerebro cuando hay electricidad? Hay algo que se llama la compuerta de sodio potasio. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando algo del cuerpo quiere mandar una señal para otro lado, esa compuerta abre para dejar entrar los iones de la señal. Aquí como podemos observar, ese es el cerebro humano, que tiene cargas de electricidad por los lados. ¿Qué es lo que pasa? Así, por decir, siempre las señales van a empezar desde el cerebro. Entonces el cerebro va a entrar la señal dejando abrir la compuerta. ¿Qué es lo que pasa? Cada que nosotros pensamos si queremos mover alguna extremidad o hacer algo con nuestro cuerpo, la compuerta abre y deja entrar los iones de la señal. Listo, bueno, aquí en el tablero vamos a solucionar un problema sobre un sistema de circuito en serie. Entonces aquí tenemos todo el sistema con sus respectivas cargas y todo. Entonces, sabemos que el 1 es de 5, el 2 es de 40 y el 3 es de 15. Y entonces hay una fórmula para hacer esto que es muy fácil, que dice el R1, 2, 3 es un igual a R1 más R2 más R3, o sea, 5 más 40 más 15, y eso nos va a dar un igual de 50. Entonces este da 50 y la unidad, ahí está, esta unidad son ohmios. Y ahorita tenemos que el voltaje total de todo el sistema es de 9 voltios. 9 voltios. Y la intensidad total, ahí tenemos que hacer la fórmula de Ohms, que dice que es así: intensidad total es 1 igual a V total sobre R total, que es este acá, ¿no es cierto? Esto aquí es 60. Y entonces ya, como ya tenemos V, que es el total, y R total, entonces son los que reemplacemos, que es V total, que son 9, sobre R, que son 60. Eso me va a dar un igual de 0.15. ¿Pero qué unidades? Amperios. Amperios. Entonces ya tenemos la intensidad total, que es 0.15 amperios. Listo. Ahora tenemos que entender una cosa: siempre va a tener toda la misma intensidad. Si por aquí pasan 10 electrones, si aquí empieza 10 electrones, aquí tienen que pasar 10 electrones, 10 electrones, 10 electrones, y así sucesivamente. Siempre va a tener la misma cantidad de electrones que salen desde acá. Entonces la intensidad nos dio de 0.15. Entonces todo el sistema tiene una intensidad de 0.15 amperios. Listo. Ahora
vamos a hallar, dale pausa. Listo, ahorita vamos a hallar los voltios del 1, del 2 y del 3. Entonces, con la misma fórmula que tenemos acá, despejamos V. Entonces tenemos que, aquí por un separadito, no sé si alcancen a ver. Entonces, V es 1 igual a I por R. ¿Que R qué es? La resistencia. I que es la intensidad. Y V que es el voltaje. Entonces, si vamos allá primero de la 1, ya tenemos I1 que aquí está y tenemos R1 que aquí está. Entonces solo que reemplacemos. Entonces, V es 1 igual a I1 y R1. I1 que es 0.15 por R1 que es 5. Y ya solucionamos el sistema en una calculadora y ya les vamos a dar el resultado. Listo, después de que tenemos ya el resultado en la calculadora que nos dio 0.75, lo ponemos aquí en el voltaje, 0.75, y como es voltaje estamos hablando de voltios. Lo mismo hacemos con los otros, 0.15 que es este de la intensidad 2 por 40 que es 0,40. Eso nos va a dar un igual de 6. Y ese, me está picando la nariz. Perdón. Y ese lo ponemos acá en el voltaje. 6 voltios. Y este, lo mismo. Reemplazamos acá por 15. Y eso nos va a dar un igual de 2.25 voltios. Si nosotros hacemos la sumatoria de 2.25 más 0.75 más 6, eso nos va a dar un igual de 9 voltios. Ahí podemos ver que el sistema nos funcionó. Hola, Sarita. ¿Cómo te ha ido? Buenas. Después de haber saludado a Sarita, entonces ya comprobamos que nos da 9 voltios, de donde el sistema efectivamente ya tenemos todos los cálculos bien realizados, de donde el 1, el 2 y el 3 ya sabemos qué voltaje van a manejar, ya sabemos qué intensidad es la que va a pasar por ahí y ya sabemos cuál es la resistencia de cada uno. Y listo, fácil. Vamos a resolver el ejercicio de electricidad y lo vamos a hacer con la ley de Hooke, que esta nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces hay un ejemplo, dice, de acuerdo al circuito, ¿cuánta corriente produciría un voltaje aplicado de 120 voltios a través de una resistencia de 40 ohms? Entonces nos está pidiendo es la corriente, cuánta corriente producirá. Entonces nos toca después aquí. Aquí pues ya se me entregan valores, entonces le digo que I es igual a los voltios que son 120 dividido la resistencia que nos dice que es de 40 ohms, y eso nos da 30 ohms. Okay, el voltaje da en voltios. La corriente da en amperios, la resistencia da en ohms. Vamos a resolver el ejercicio magnetismo. El ejercicio dice: un solenoide de 5 centímetros de longitud está formado por 200 espiras. Calcula el campo magnético en el eje del solenoide cuando le diera una corriente de 0.5 amperios. En el siguiente caso, en el eje del solenoide hay aire. Entonces vamos a hacer por la fórmula del campo magnético, que dice que M, que es la permeabilidad por el número de espiras por la intensidad sobre la longitud del solenoide. Como nos están dando ya los valores y nos dicen que el solenoide está en el solenoide hay aire, entonces vamos a trabajar con la permeabilidad del aire, que esta es 4pi por 10 a la menos 7. Esto multiplicado por el número de espiras que nos las están dando, que son 200.
por la intensidad, que es de 0.5 amperios. Esto dividido la longitud del solenoide. Nos lo están dando en centímetros, entonces hay que pasarlos a metros. 0.05 metros. Y esto nos da un igual de 2.51 por 10 a la menos 3 teslas. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Remolina Ahora no. Puta, te asustó. Ah. Claro que sí, no se me duerman. duro. La chancletera, fruto maduro. La callejera, negrita del manglar, hormiga de ciudad. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida,